Trabajo en una empresa de desarrollo de videojuegos. Fueron unas semanas muy estresantes para mí, ya que estaba muy ajustado de tiempo antes de la fecha límite de un juego. Tuve que quedarme en la oficina hasta tarde casi todas las noches de esa semana. Era una noche de miércoles lluviosa, completamente oscura, con relámpagos ocasionales iluminando el lugar, y el sonido de la lluvia golpeando mi ventana de la oficina, me ayudaba a concentrarme en mi trabajo. En ese momento, solo quedaba otra persona en la oficina, quien también estaba terminando su trabajo. Ya era entre las 8 y las 9 de la noche, cuando mi compañero golpeó la puerta de mi oficina antes de decirme que se iba. Me preguntó si estaba bien y le dije que sí. Luego se fue y escuché la puerta principal de nuestra oficina cerrarse detrás de él. Así, me quedé solo. Nuestra oficina completa tiene forma de L, con la entrada en un extremo y mi oficina al final, básicamente, la oficina de la esquina. Tenía que mantenerme despierto, ya que me estaba quedando dormido, así que fui a la cafetería para calentar un poco de café, lo suficiente para mantenerme activo durante otra hora. Me apoyé en el mostrador junto a la cafetera esperando a que se calentara cuando escuché esto, el sonido de una puerta cerrándose. Asomé la cabeza hacia el pasillo para ver si alguien estaba allí. Llamé sin obtener respuestas. El sonido de la puerta parecía ser una de las puertas más pequeñas de las oficinas privadas, no la puerta principal más pesada de toda la oficina. Salí de la cafetería para caminar por los pasillos, probando todas las puertas que estaban cerradas. Luego llegué a mi pequeño pasillo y las 3 puertas estaban cerradas, incluida la mía. Recordé haber dejado mi puerta abierta completamente, y no había corriente de aire ya que todas las ventanas estaban cerradas. Sentí que alguien aún debía estar en la oficina. Abrí mi puerta con fuerza, esperando que alguien estuviera adentro saltando sobre mí, pero no, mi oficina estaba como la dejé, con la silla, la computadora, todo. Solo fue un poco extraño que la puerta se cerrara sola, pero seguí trabajando. La lluvia seguía golpeando la ventana y los relámpagos continuaban aproximadamente cada minuto, sorprendiéndome algunas veces. Pasó más tiempo y ya era muy tarde para seguir en la oficina. Estaba satisfecho con el progreso que había hecho, así que guardé todo mi trabajo y comencé a apagar mi computadora. Hice clic en el botón de apagado y luego apagué la pantalla. La pantalla se puso negra y luego lo vi, en el reflejo de la pantalla de la computadora, vi detrás de mí a una mujer parada allí. No sé cómo no salté o grité, pero sentí que mi corazón caía en mi estómago. No me di la vuelta, simplemente me levanté de mi escritorio, agarré mi bolso fingiendo no haber notado nada y caminé hacia la puerta. No miré hacia atrás para cerrar la puerta ni nada. Caminé por el pasillo hasta que pensé que estaba lo suficientemente lejos y luego salí corriendo hacia la salida de la oficina. Luego corrí escaleras abajo hasta el primer piso y salí a mi coche bajo la lluvia. Todo el tiempo estaba aterrado de que alguien me estuviera siguiendo o que ella me agarrara en cualquier segundo, quienquiera que fuera. Una vez que entré en mi coche, me tomé un segundo para respirar y luego miré hacia la ventana de mi oficina. La luz aún estaba encendida y estoy bastante seguro de que vi una pequeña deformación en las persianas, como si alguien estuviera al otro lado y me estuviera mirando. Llamé a una de mis jefas, y ella confirmó que no debería haber nadie más allí. Dijo que llamaría al guardia de seguridad y le pediría que revisara la oficina. Afortunadamente, pude irme a casa. Más tarde esa noche, mi jefa me llamó y dijo que el guardia de seguridad estaba en la oficina pero no vio a nadie. Le conté lo que vi una vez más y la asustó aún más. Solo hay una cámara en toda nuestra oficina y está al final del pasillo cerca de la cafetería. Las imágenes de la cámara nunca captaron a ninguna mujer caminando por la oficina esa noche.
Tenía 8 años cuando nos mudamos por primera vez a la casa en el borde del bosque. Mis padres tenían dudas sobre comprar una casa con un patio trasero bordeado por el bosque, tenían preocupaciones sobre que animales salvajes entraran en nuestros botes de basura o lastimaran a nuestros perros, y temían que alguno de nosotros pudiera adentrarse demasiado en los árboles y perderse. Pero era barata. A mi papá le gustaba el aislamiento, a mi mamá le encantaba la casa en sí, y a mis hermanos y a mí nos emocionaba jugar en el patio trasero y explorar el bosque. Nuestra primera señal de que algo no estaba bien fue que nuestros perros tenían un miedo absoluto al bosque. Nunca entraban al bosque por ninguna razón. Si un juguete con el que estaban jugando terminaba más allá de la línea de árboles, se negaban a recuperarlo, y cuando alguno de nosotros entraba, ellos caminaban ansiosamente hasta que regresábamos. En ocasiones notábamos a los perros mirando fijamente a un lugar en el bosque en evidente angustia, a veces gruñendo o ladrando, pero nunca podíamos ver nada allí. Mi hermano llevó una vez a uno de los perros hacia los árboles para mostrarle que no había nada de qué asustarse, pero se retorció de su agarre y corrió hacia la casa en pánico. Si estábamos en el patio trasero cuando oscurecía, a veces escuchábamos ruidos como si alguien estuviera caminando por el bosque, ramitas crujiendo bajo los pies, ramas siendo apartadas. Si llamábamos, no había respuesta, pero si dirigíamos una linterna alrededor, de vez en cuando, alcanzábamos a ver por solo un segundo algo que podríamos jurar que parecía una persona caminando en la oscuridad. Mis padres nos prohibieron entrar al bosque después del anochecer, y ni siquiera durante el día se nos permitía alejarnos de la vista de la casa. La ventana del dormitorio de mi hermana daba al patio trasero y al bosque más allá, y ella recuerda haber mirado por su ventana una noche y ver una figura sombría parada justo en el borde del patio trasero. Dice que algo estaba mal. Como si no estuviera completamente sobre el suelo, y era un poco demasiado alta para ser una persona, y estaba de alguna manera distorsionada. Y estaba convencida de que la estaba mirando fijamente. Llamó a nuestro papá, diciendo que había un hombre en el patio mirando por su ventana, y cuando él salió corriendo para ahuyentar a quien fuera, ella continuó observando la figura. No se alejó, pero cuando la luz de la linterna de nuestro papá pasó sobre ella, de repente ya no estaba allí. Regularmente escuchábamos golpes en la puerta trasera por la noche, sin que nadie estuviera allí. Nuestros padres pensaban que eran adolescentes haciendo bromas y dejaron de molestarse en abrir la puerta, hasta una noche lluviosa en la que los golpes eran persistentes y agitados. Mi mamá señaló que podría haber alguien necesitando refugio de la fuerte lluvia afuera, pero cuando abrió la puerta, no solo no había nadie allí, sino que tampoco había huellas mojadas en el porche. Los golpes continuaron todo el tiempo que vivimos allí, sucedían varias veces en el lapso de unas pocas semanas, luego se detenían durante meses, luego comenzaban de nuevo. Mis padres eventualmente instalaron una cámara de seguridad y nunca apareció nadie en la puerta. La cámara no fue del todo inútil. Alrededor de 3 años después de vivir allí, mi hermano comenzó a tener terrores nocturnos y sonambulismo. Cuando estaba sonámbulo, siempre salía por la puerta trasera y comenzaba a caminar hacia el bosque. Mi mamá, siendo una persona que se despierta fácilmente, escuchaba la puerta abrirse y salía corriendo para atraparlo antes de que llegara al bosque. Después de la tercera o cuarta vez que sucedió, mi hermano pidió ver las imágenes de la cámara, porque quería ver cómo se veía cuando caminaba dormido, supongo que pensando que se vería gracioso. La grabación lo mostraba saliendo al porche, luego deteniéndose como si estuviera escuchando algo, y sacudiendo la cabeza, luego caminando a regañadientes como si algo lo estuviera atrayendo o guiando de manera forzada por algo. Una tarde, mi papá estaba en el patio trasero, y escuchó a mi hermana llamándolo desde el bosque, aparentemente angustiada. Pensando que ella había ido a explorar el bosque y se había caído y lastimado, corrió y comenzó a llamarla, pero rápidamente se dio cuenta de que estaba demasiado oscuro para verla,
y no podía ubicar de dónde venía su voz. Le dijo que esperara donde estaba mientras él agarraba una linterna. Cuando corrió de nuevo a la casa por la linterna, vio a mi hermana adentro, a salvo y completamente despreocupada. En ese momento, mi papá no nos había contado acerca de escuchar la voz de mi hermana en el bosque, así que cuando escuché la voz de mi mamá proveniente del bosque meses después, no lo pensé, a pesar de que la había visto dentro recientemente y no la había notado caminar frente a mí. Mi mamá me estaba llamando, diciendo que se le había quedado atascado el suéter en algunas ramas y que necesitaba que viniera a ayudarla. Mientras caminaba hacia allí, los perros comenzaron a ladrar, alertando a mi papá, quien me vio a través de la ventana caminando hacia el bosque. Salió y me llamó, y yo le dije que solo estaba ayudando a mamá. Él gritó que mamá estaba adentro y que necesitaba correr de vuelta a la casa lo más rápido posible, lo cual hice. Después de esto, mis padres construyeron una cerca alrededor del patio trasero y comenzaron a buscar una nueva casa. En el tiempo entre la construcción de la cerca y nuestra mudanza, todo empeoró considerablemente. Escuchábamos golpes en la puerta con más regularidad, así como golpeteos en las ventanas, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa y probando cada ventana. A menudo escuchábamos rasguños y sonidos de arrastre en la cerca, y voces más allá de ella. Los terrores nocturnos de mi hermano se volvieron más frecuentes, y una noche mi mamá no escuchó la puerta abrirse cuando salió sonámbulo, y se despertó parado junto a la cerca, mirando hacia el bosque, con los perros ladrándole. La última mañana que pasamos allí, menos de 4 años después de mudarnos, nos despertamos con la puerta trasera completamente abierta, y las imágenes de la cámara de seguridad mostraron que se abría lentamente por sí sola. Desde que nos mudamos, el sonambulismo de mi hermano se detuvo, aunque todavía tiene terrores nocturnos y sufre de ansiedad. Hace unas noches, me llamó de repente, y después de un poco de charla trivial, me preguntó si creía que la puerta abierta esa última noche significaba que lo que sea que estaba allí finalmente entró. Pero creo que está profundamente afectado por todo lo que sucedió. Sé que yo todavía lo estoy un poco, me pongo nervioso alrededor de áreas boscosas oscuras. No sé qué pensar acerca de lo que estaba allí, en el bosque detrás de nuestra casa por la noche. Pero tengo la sensación de que dada la oportunidad, nos habría engullido por completo. Por alguna razón extraña, no recuerdo mucho de mi infancia, pero esta memoria es vívida y puedo recordar cada momento como si hubiera sucedido ayer. No podía tener más de 5 años en ese momento. Mi mamá se volvió a casar y mi padrastro y yo encontramos una casa en un pueblo pequeño. La casa en sí recuerdo que era antigua, no era perfecta en absoluto, pero no era un mal lugar para empezar. Cuando subías la escalera para llegar a los dormitorios, había un pasillo en forma de T. Inmediatamente, a tu derecha estaba el dormitorio principal, y a un corto paseo a tu izquierda estaban los otros 2 dormitorios adyacentes. Recuerdo que mi dormitorio estaba en el más grande de los 3, el que estaba inmediatamente a la derecha. Todavía puedo imaginar la gigantesca litera roja ocupando una cantidad ridícula de espacio. Tenía resortes en la parte inferior, no un somier, así que crujía ruidosamente cada vez que me acostaba o me levantaba de ella. Todas las noches, mi mamá se acostaba conmigo para reconfortarme y ayudarme a conciliar el sueño. Sé que es normal que un niño pequeño no pueda dormir solo en una habitación, especialmente en un entorno nuevo, pero hay algo extraño, algo que no puedo explicar o poner en palabras, pero siempre sentía que me observaban, esa sensación pesada e incómoda, especialmente por la noche. Mi mamá me ha contado varias veces, como creía que finalmente me quedaba dormido, intentaba escaparse de vuelta a su habitación, pero como dije, ese resorte era ruidoso y crujía cada vez que se levantaba. En el momento en que se levantaba de mi cama, crujía fuertemente y yo me levantaba de inmediato,
extendiendo los brazos y diciendo, mamá, mamá. Había ocasiones en las que me quedaba dormido y ella realmente lograba escaparse a su cama. En esas noches, me despertaba de inmediato en pánico al darme cuenta de que estaba solo y mi mamá ya no estaba acostada conmigo. Agarraba mi manta o un juguete y corría hacia su habitación. Su habitación estaba ubicada en el lado izquierdo de la casa. Me subía a su cama, me colocaba entre ellos para tener una barrera y seguridad, o al menos eso se sentía como seguridad a ambos lados de mí. Me calmaba lentamente y me quedaba dormido no mucho después. Aquí es donde las cosas se ponen extrañas. No sucedía todas las noches, pero algunas veces, esto ocurría al menos 2 veces por semana. Me despertaba en pánico, respirando fuerte, y acostado del lado derecho, mirando hacia la puerta del dormitorio. Lo primero que notaba siempre era que la puerta del dormitorio estaba entreabierta y una pequeña porción de la luz del pasillo se filtraba en la habitación. No sé por qué tenía miedo de inmediato, pero estaba completamente empapado de miedo desde el momento en que me despertaba, y empeoraba progresivamente mientras observaba a mi alrededor. Lo primero que notaba era que no podía moverme en absoluto, estaba paralizado. Lo único que podía mover eran mis ojos. Lo segundo que notaba era que ahora estaba solo en la cama de mis padres. Mi padrastro ya no estaba frente a mí, y mi mamá ya no estaba detrás de mí. Lo sabía porque la cama frente a mí estaba vacía y podía sentir el borde de la cama en mi espalda. Esto obviamente aumentaba mi miedo aún más. Lo siguiente es definitivamente la peor parte y realmente no tengo una respuesta ni puedo empezar a explicarlo. Sentía que la parte posterior de mi camisa de pijama se levantaba y alguien empezaba a acariciar mi espalda, como una madre trataría de hacer para calmar a su hijo. No sé cómo lo sabía, pero sabía que no era mi madre. Se sentía extraño e inusual. En esos momentos estaría completamente sumido en el miedo y el terror, mientras las lágrimas caían silenciosamente por mis mejillas. Lloraría hasta quedarme dormido. Me despertaría más tarde aún afectado por los eventos de la noche anterior, pero ahora podía moverme libremente. Recuerdo que tenía miedo de preguntarle a mi mamá al respecto, pero recuerdo haberlo mencionado algunas veces y ella lo descartaría como una pesadilla. No fue un sueño, estoy 100% seguro de eso. No recuerdo mucho de mi infancia, no tengo recuerdos felices ni cosas importantes que sucedieran en mi familia, pero recuerdo estar paralizado de miedo mientras alguien o algo acariciaba mi espalda, como si fuera ayer. Esto sucedería unas pocas veces a la semana durante unos años y luego, de repente, se detuvo. Todavía tengo un sueño ocasional hasta el día de hoy, pero, ¿quién no los tiene? A los 31 años, todavía no tengo idea de qué o quién fue eso. Estoy escribiendo y contando mi historia porque la he guardado para mí en su mayor parte todos estos años, hasta hace unos meses que escuché a mi hermano menor hablar sobre algunas experiencias extrañas que tuvo en la casa. Todos esos recuerdos volvieron a mí, cuando me di cuenta de que su habitación era de hecho, la misma habitación donde viví todas esas noches terribles. Un día, mientras conducía a casa después de recogerlo, le conté todo lo que me sucedió hace tantos años. Después de terminar, él procedió a contarme su versión y todo lo que él había experimentado. Esta próxima parte es lo que él vivió. Como preámbulo, me gustaría decir que lo que él pasó fue aún más inquietante. Mi hermano me contó que también experimentó noches extrañas en esa habitación. Según él, a veces se despertaba en medio de la noche sintiendo que algo lo observaba. A diferencia de mis experiencias, él no experimentó la parálisis, pero siempre tenía la sensación de no estar solo. Además, mencionó que en ocasiones escuchaba susurros tenues y veía sombras moviéndose en la habitación. Una de las noches más espeluznantes que recordaba era cuando, al despertar, vio una figura sombría al pie de su cama. La figura no tenía rasgos distintivos, solo era una masa oscura.
Se quedó paralizado por el miedo, incapaz de apartar la mirada. Luego, la figura desapareció, pero la sensación de ser observado persistía. Al igual que yo, mi hermano también se despertaba en ocasiones encontrándose solo en la cama de mis padres, sin explicación de cómo llegó allí. Además, él también experimentó la extraña sensación de que algo acariciaba su espalda, aunque no lo relacionaba con mi experiencia hasta que compartí mi historia con él. Al escuchar su versión, sentí una combinación de alivio al saber que no estaba solo en estas experiencias, pero también una profunda inquietud al confirmar que algo extraño ocurría en esa casa. No teníamos respuestas y, hasta ahora, no sabíamos a qué nos enfrentábamos durante esas noches aterradoras. Después de compartir nuestras historias, decidimos investigar más sobre la historia de la casa y el área en general. Descubrimos que el hogar tenía una larga historia y había pasado por varias manos a lo largo de los años. Aunque no encontramos información específica sobre eventos paranormales, había un sentido general de que el lugar tenía una energía extraña. A medida que crecimos, nos mudamos de esa casa, pero las experiencias dejaron una marca indeleble en nosotros. A veces, en nuestros sueños, revivimos esas noches de miedo, sintiendo la parálisis y las caricias inquietantes en nuestras espaldas. Aunque hemos tratado de racionalizarlo como simples pesadillas, la conexión entre nuestras experiencias nos hace cuestionar si algo más estaba en juego en esa casa. Hoy en día, aún nos enfrentamos a la incertidumbre sobre lo que realmente sucedió. ¿Fueron simples alucinaciones de la infancia o algo más oscuro e inexplicable? La falta de respuesta sigue siendo un misterio que llevamos con nosotros, una sombra que se extiende desde nuestra infancia hasta la edad adulta.